Viendo desde la exposición rural de Palermo con todo el equipo de Chacra Televisión. Aquí en este ámbito intentamos dialogar, como lo hacemos a diario, con los principales referentes del sector agroindustrial para charlar de aquellos temas que exceden a la noticia cotidiana, a la información caliente del día a día, para poder analizar con los que saben del tema todas las instancias del agro argentino. Y es un gusto para nosotros contar una vez más con quien es el director del Banco Nación, Carlos Castellani. ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, muchas gracias por haberme invitado, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Comenzamos por la entidad bancaria. El Banco de la Nación Argentina está presente en la muestra después de 9 años y llega con financiamiento para los productores. Cuénteme. Sí, la verdad que ya estuvimos también en Expo Agro, en Agroactiva, ahora después de 9 años, como decía, en Palermo. Y la verdad que el Banco Nación tiene que ser amigo del campo, eso nos lo hemos propuesto y creemos que hemos estado cerca prácticamente. Ya el cepo el primer día se sacó de que había esa restricción de que no se podía dar crédito a quien tuviera granos. Contrariamente a eso, aquí en Palermo tenemos la línea del 22%, que el banco hace directamente un de descuento, y las empresas vinculadas al banco también, fabricantes para la compra, por ejemplo, de maquinaria agrícola, maquinaria vial o camiones y acoplados, tiene 4 puntos de bonificación que representan 2,5 en la línea de intereses. Quiere decir que la suma final para esta compra de bienes de material, de bienes de capital, son el 17,5%. Bueno, esa es una de las líneas, digamos, para el productor agropecuario, que es lo que nos ocupa ahora. El banco está trabajando en muchas líneas de crédito. Recientemente salió para los individuos un déficit habitacional con Nación Tu Casa, que realmente es un crédito a 20 años de plazo, con 3 años al 14%, y después con ajuste del salario, cuestión que no le ocupe más que el 30% a quien toma el crédito, y además le puede ayudar para ese 30% el núcleo familiar, también para automóviles, en fin, para capital de trabajo. Tenemos diversas líneas de crédito que, bueno, el Banco de la Nación tiene un stand, como habrá visto, digamos, muy importante acá en Palermo, y la verdad que viene mucha gente y que estamos contentos porque atender al campo para el Banco de la Nación es cumplir el reglamento de su estatuto, que dice que tiene que ser un banco de fomento para el campo, para la industria, para el individuo, y en eso estamos. Usted es un experto en el tema maquinaria agrícola. Algunos temas vinculados con esto. El primero, ¿será beneficiosa la ley que aprobó hace apenas 10 días el Congreso de la Nación con beneficios para la maquinaria de industria nacional? Bueno, lo que aprobó el Congreso es para las autopartes. Que también el 30% se va a venir beneficiado para quienes integren fabricación nacional. Creo que es muy necesario para los autopartes porque al país le cuesta muchos millones, miles de millones de dólares importar las autopartes, además porque se desarrolla la industria nacional de la autoparte con trabajo argentino. Allí está metido también una parte de las autopropulsadas, que hay diferentes opiniones, porque en realidad la maquinaria agrícola es casi toda nacional, ¿no es cierto? Salvo cosechadoras, que vienen algunas de afuera, lo demás es todo nacional. Pero de todas formas yo creo que el interés, la idea es, por supuesto, favorecer, y bueno, la maquinaria agrícola, nosotros de nivel nacional, se vive otro clima, el campo está viviendo otro clima, digamos. Creo que es una gran oportunidad para la Argentina esto que tenemos hoy, de un solo tipo de cambio, de haber arreglado con el mundo el default, que éramos morosos desde hace 12 años. Bueno, las retenciones al campo, eso hace que una industria como la maquinaria agrícola, que antes estaba ya en los últimos años con pocas ventas, por ejemplo el trigo despreciado, prácticamente no se vendían máquinas para el trigo. Este año sí, en el primer semestre se están vendiendo, y la tarea de las fábricas, porque estamos en ese rubro, es producir. Vender se está vendiendo, y la producción es la que es el desafío para los fabricantes de maquinarias agrícolas. En el rubro ventas, ¿cómo se está comportando? El INDEC dio a conocer estadísticas después de mucho tiempo, en este caso de comercialización, segmentándola, ¿no? Por cosechadoras, sembradoras, tractores. Ahora, el termómetro de quienes están en el día a día, ¿cómo es? Es bueno, hay mucho interés, se están produciendo ventas.
No sabemos específicamente a cuánto llegarán, pero estoy convencido de que muchas fábricas no van a poder atender los pedidos porque también venimos de un proceso de descapitalización, de que hay que recomponer el capital de trabajo, hay que tener los materiales mucho tiempo antes para procesarlos, pero las ventas están bien, la gente está, digamos, hace algunos años que no se renovaba mucho y el campo necesita renovar todo su parque de maquinaria, de tractores, de sembradoras, de pulverizadoras, de autodescargables, y la verdad que las fábricas tienen un clima mucho más interesante, ¿no? Desde ahora el Banco de la Nación Argentina y en esa función, ¿cuál es el rol que usted lleva como hombre vinculado directamente con el sector agropecuario? Como es el diálogo, por ejemplo, con Melconian, que es el titular del banco. Bueno, por supuesto, el Banco de la Nación tiene que ser un banco que preste pero que cobre, un banco sano, como lo es. Y también nosotros somos directores también del interior, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires. Hay otra gente que es de acá y conformamos un directorio donde conversamos todas las cosas. Nosotros apoyamos mucho la producción, todos la apoyan. Hay quienes están más específicamente en el tema bancario también, que nos hacen ver estas cosas cómo deben ser, y creo que entre todos logramos una síntesis donde el banco tiene en claro que tiene que ser un banco que esté bien, pero que sea un banco de fomento, como lo está haciendo. El presidente lo dice en todos lados. También es nuestro interés, el banco tiene 700 sucursales, tiene más de 18.000 empleados, hay que modernizarlo, es el banco que más paga leyes sociales, planes sociales, y eso a veces trae, digamos, mucha cola de gente en algunas sucursales y estamos apuntando. Ya hubo en Bursaco, por ejemplo, un modelo donde ya se tecnificó y queremos llegar a ese sistema a casi todos los bancos. Es una tarea lenta, o sea que no es rápida, pero que tenemos que ese camino que queremos hacer, que el banco sea competitivo, el Banco de la Nación, que sea bien competitivo. También es verdad que tenemos las 2/3 partes de lo que prestamos al Estado y la tercera parte a la actividad privada. Nosotros quisiéramos ir de alguna forma cambiando para que la actividad privada, que genera empleo genuino y riqueza genuina, sea la que más acceda al crédito del Banco Nación, que estamos en esa dirección. ¿Sabe usted que en Chacra TV estamos en un espacio que la gente puede seguir online a través de las computadoras, de las tablets, de los celulares? Claro. Y quizá hay escuchándonos alguien que sabe poquitísimo de maquinaria agrícola y se enganchó con esta entrevista. Claro. ¿Cómo es el trabajo en la industria de la maquinaria agrícola? ¿Es una gran industria como la automotriz o yo me remito a apellidos, ¿no? La maquinaria agrícola nos remite siempre a apellidos, seguro. Es muy personalista, historias de vida. Son empresas familiares, pequeñas y medianas, de 200 personas, de 100 personas, de 500 personas también, de 300 personas. Están en las localidades de 3 provincias fundamentalmente, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y de Buenos Aires. Hay 700 fábricas de maquinarias agrícolas, pero muchas son de agropartes, por ejemplo. Pero, por ejemplo, de sembradoras hay más de 80 fábricas, o sea que es un sector muy competitivo, ahí no hay monopolio. Entonces no es como la industria de automotriz, que tiene todos procesos automáticos. Sin embargo, la maquinaria agrícola argentina está también tecnificándose, necesita un volumen de ventas, necesita una escala para poder invertir. Los últimos años el campo estaba desalentado y entonces no compraba tantas máquinas. La exportación es un aspecto importante y estamos importando menos de lo que podemos. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos estabilidad, conquistar un mercado y conservarlo también. Así que la maquinaria agrícola argentina, le puedo decir con fundamento que la siembra directa en la Argentina, en este campo que es exitoso, es el país que más siembra directa tiene en relación a las hectáreas que trabaja. Y los que fabricamos las máquinas de siembra directa somos nosotros, los argentinos. Quiere decir que es de nivel internacional y seguramente muchos países querrán tener nuestras máquinas, lo sabemos, pero hace falta una política que sea, como ahora, un solo tipo de cambio, con que podamos ir a distintos países
conquistar con nuestras máquinas, poder hacer demostraciones, pero tener un concesionario, tener repuesto, tener postventa, y que no solo dure un año o dos, sino que dure para siempre, para poder fortalecernos. ¿Cuáles son los potenciales mercados que han podido explorar desde la industria de la maquinaria agrícola para la Argentina hoy, en lo inmediato? ¿Será África, con países como Sudáfrica, con muy poca tecnología? ¿Será la Unión Europea ya, con otra tecnología? Sí, por ejemplo, los países vecinos, podemos hablar de Bolivia y Uruguay, que son países que están desarrollando a full la siembra directa y que tienen máquinas argentinas y digamos, gustan de las máquinas argentinas. Paraguay está un poco más brasilarizado, también está muy con la siembra directa, pero muchos tienen sus campos, están con las costumbres todavía de las máquinas brasileras, pero no perdemos la esperanza de ir conquistando ese mercado. Los demás países de Sudamérica todavía no están tanto con la siembra directa. Colombia es un buen mercado para el futuro, México probablemente también, pero nosotros estamos en Bolivia, en Uruguay, en Sudáfrica es un mercado muy importante, Sudáfrica, y algunos países como Kenia, como Mozambique, están haciendo siembra directa, y la verdad que en Sudáfrica es un hallazgo. Por ejemplo, hemos hecho campos experimentales donde estaba una máquina brasilera y una sembradora argentina, por ejemplo, y la verdad que la ventaja era de la Argentina, y ahí fue donde comenzó que pudimos empezar a mandar máquinas. El este de Europa también, Rusia, Kazajstán, Ucrania, pero también tienen hielo y la siembra directa está parcializada. Hay que tener elementos que todavía no ha aprendido del todo, pero hay algunas empresas que están vendiendo. Y en otros países necesitamos también que la estabilidad, que las ventajas, que un solo tipo de cambio podamos ofrecer lo nuestro y conservarlo también, ¿no? Yo creo que hay muchos países, Australia por ejemplo, en Israel nosotros hemos mandado máquina, en Polonia, pero no hemos todavía tenido una respuesta, como Sudáfrica y como los países vecinos. En el marco de las jornadas de agronegocios que se han desarrollado en la Sociedad Rural Argentina en esta exposición, hubo un término que se repitió una y otra vez: competitividad, sí, por la falta de la misma, por la necesidad de la misma, por el trabajo para la misma. Competitividad, ¿cómo se logra a su criterio? ¿Qué aporte puede hacer el banco? Bueno, el banco realmente tiene un apoyo que lo estamos viendo para la compra de bienes, de capital argentinos, con trabajo nuestro. El banco ha desarrollado todo eso. La competitividad tiene que ser, como en este aspecto también financiera, en créditos. Nosotros en la Argentina tenemos que estar más bancarizados en el campo. En Brasil el 90% está bancarizado y compra por medio de créditos. En la Argentina el 40%. En las exposiciones se vende mucho más en Brasil porque están online con el banco. Son cosas que poco a poco tenemos que ir haciéndolo. Pero la competitividad también corresponde a que la escala esté, a que prácticamente las materias primas también tengan un precio internacional, para que nosotros podamos salir a un precio internacional también, y en eso hay muchas cosas que tenemos que ir trabajando. La presión impositiva de Argentina, muchas veces de nivel nacional, provincial y municipal, hay como una desesperación muchas veces de los gobiernos y que pujan para tomar una parte importante del dinero que circula y del mercado. Bueno, esas cosas van a hacer que Argentina, que no es poca cosa que sea un país industrial, yo digo siempre, es un país agrícola y exitoso. Aún con retenciones hemos funcionado. Otros países necesitan subvención para producir alimentos como nosotros. No tenemos que venderlo, el mundo nos compra porque los necesita. Pero la industria, los productos industriales sí hay que venderlos, pero Argentina es industrial también, no tan competitivo, lo vamos a hacer, mientras que otros países de la región no lo son, solo Brasil y Argentina, lo cual es un valor importante. Le transmito una problemática de muchos pequeños productores, no solamente los lecheros que recibieron oportunamente una respuesta a este problema puntual, que afectados por las inundaciones, por ejemplo, querían acercarse a tomar un crédito de la Banca Nacional y no calificaban, entre otras cuestiones, porque no estaban aptos para obtener ese crédito, cuando en verdad lo que habían padecido era una cuestión climática muy adversa que los había complicado. ¿Sería necesario rever algunas cuestiones del organigrama o de la organización del banco? Siempre hay cosas para mejorar y para rever.
De todas formas, el Banco Nación salió muy rápidamente para la emergencia hídrica, que también comprendió distintos sectores como el lechero. Lo que pasa es que la lechería tiene un precio internacional muy bajo, que entonces a veces hay que hablar de subsidios, que el gobierno intentó también, pero que a veces no alcanza. Entonces hay que dar tasas económicas, que el banco también tiene que fondearse con el préstamo que te dan las personas, que cuando la inflación es alta, también los créditos no están como uno quisiera, a pocos puntos, pero sí más barato que el mercado. Ha salido el banco para lechería, pero también para agricultura, este fenómeno del niño hídrico en Santa Fe, fundamentalmente en el norte y en Entre Ríos, ha hecho daños que nosotros con créditos de refinanciación hasta 6 meses después de que declarada la emergencia, se refinanciaba a la misma tasa de origen y también se daban créditos nuevos, caso por caso, cuando lo ameritaba el cliente. Tampoco, como a veces se dijo, no se retira la tarjeta de crédito cuando uno se declara en emergencia. Hay una instrucción precisa a todos los bancos, a todos los gerentes zonales, de que quien tiene una emergencia, la tarjeta de crédito sigue funcionando para pagar después del vencimiento de la emergencia. Mientras tanto, la factura de la tarjeta de crédito se va a pagar al vencimiento de la emergencia. Son todas cosas realmente que el banco está haciendo un esfuerzo grande y que estamos apuntando. Siempre hay cosas para mejorar y para hacer nuevas cosas. La lechería es un problema que ojalá Dios quiera que los precios puedan subir, porque sabemos el problema que hay en la Argentina, ¿no? Carlos, una pregunta más para tantísimos productores que lo están escuchando en este momento. A partir de su experiencia ya como hombre vinculado al campo, no como director del Banco de la Nación y como empresario de la industria de la maquinaria agrícola, ¿cuál es el mensaje de aquí en adelante? Muchos productores trigueros apostaron este año, el clima ojalá termine de acompañar porque la intención era muy importante. Sin dudas habrá de ser un año, si no el del maíz, un año muy importante para el maíz, es decir, inmediatamente volvieron a apostar en la agricultura. Yo le diría, hicieron bien, el trigo hay que sembrarlo, se dice que se va a sembrar 1 millón de hectáreas más, probablemente se llegue o no, porque también ahora hubo lluvias nuevamente y a veces la siembra ha estado un poco complicada también, pero va a haber mucho más. Se venden máquinas para el trigo y también para el maíz y también, digamos, los granos. Hoy el campo va a traccionar a muchos otros sectores, que le tracciona la construcción, las industrias, el comercio, los servicios, el campo como los transportes, por ejemplo. Yo el mensaje que le puedo dar es que el campo en la Argentina es exitoso, produce alimentos, el mundo necesita alimentos, la producción de granos va a aumentar, la hacienda va a ser nuevamente en la Argentina un valor importante como fue en el mundo, la carne argentina que se perdió, hemos perdido las cuotas Hilton, por ejemplo, hay que tomar un precio mayor de exportación para que el precio del maíz, que tiene que ser bueno para que el productor gane, también se pueda hacer kilos de carne vacuna y de carne porcina y vender a precios internacionales más altos. Quiere decir que yo digo que esto es una nueva oportunidad. En mis charlas le puse ese título porque Argentina perdió muchas oportunidades. Yo creo que Argentina va a salir adelante, tiene una asignatura pendiente que hay que hacerla con tiempo, que es para mí la derrota de la inflación. Los países que crecen son los que tienen inflación de un dígito. Argentina lo va a conseguir. Va a estar en el mundo, pero además va a ser protagonista regionalmente, porque hace falta un protagonista regional y en el mundo nos miran como que estamos en otro camino, que estamos por el camino correcto de las cosas simples, de la intervención del Estado, pero digamos, para corregir cosas, pero que la actividad privada es la verdadera columna vertebral del país y en eso tenemos que defenderlo. Carlos Castellani es director del Banco de la Nación Argentina, además es un industrial de la maquinaria agrícola, un conocedor de la agricultura en la Argentina y tuvimos el gusto que en Diálogos con Chacra nos esté visitando hoy en vivo desde la Exposición Rural de Palermo. Ha sido un verdadero gusto y muchas gracias. Muchas gracias, Karina, un placer de estar acá. Gracias. Nosotros seguimos, como siempre, en vivo desde la Exposición Rural de Palermo en esta que es una edición especial. 150 años de la Rural, 130 de la Exposición Palermitana.